Muy buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Es un gusto saludarles y les doy gracias porque están dispuestos a escuchar una vez más esta transmisión donde con gusto les comparto la palabra de Dios que es de gran beneficio para nuestras almas. En una ocasión durante un viaje por el mar, una señora se puso tan mal a causa de los mareos que hablando su médico con ella le dijo: señora, la única manera en que usted puede restablecerse de ese mareo tan fuerte es comiendo suficientes naranjas. Aquella señora con debilidad le dijo: no se preocupe, doctor, no se apure. Yo le voy a pedir a mi Padre Celestial que me envíe esas naranjas y en este mismo momento se lo voy a solicitar y él lo va a hacer. Entonces el médico, compadecido, le dijo: señora mía, recuérdese que estamos a la mitad del océano. A lo que la enferma respondió: no se preocupe, amigo mío, Dios todo lo puede, para él no hay nada imposible. Después de que pasaron unas horas, llegó el mismo doctor corriendo para donde estaba la enferma, al pie de la cama de ella, y puso una tremenda cesta llena de naranjas. Aquel doctor, emocionado, maravillado, no sabiendo cómo, empezó a tratar de explicarle de dónde habían venido esas naranjas y le dijo: un barco averiado a la mitad de la mar, un buque, le dimos auxilio, un cargamento de naranjas en el barco, un milagro de mi Padre Celestial. Doctor, interrumpió la enferma. Esta anécdota nos enseña de una manera muy clara, muy evidente, que Dios puede cambiar las cosas para bien. Pero yo quiero que usted sepa que esto no es cuestión solamente de anécdotas. Esta verdad está manifiesta también en un relato bíblico en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 24 hasta el capítulo 7, versículo 20. Se trata ahí el asunto también. El escritor sagrado nos habla de que Dios puede cambiar las cosas para bien. Ese pasaje expone su contenido en 3 episodios de forma sucesiva. ¿Por qué no viene conmigo y los miramos? Cada uno de esos episodios. El primero habla de una tremenda crisis, de una tremenda tribulación. El primer episodio de ese relato. Todo comienza en la ciudad de Samaria, cuando ésta fue sitiada por los sirios. En este caso, la ciudad de Samaria fungía como capital del reino de Israel. Y llegaron los sirios y la sitiaron. Un sitio es una estrategia de guerra que los orientales utilizaron en repetidas ocasiones, que consistía en que el enemigo venía, como en este caso los sirios, en contra de Samaria, rodeaban la ciudad y acampaban alrededor de ella. En este caso, Samaria tenía una muralla alrededor y los sirios se acamparon en todo el perímetro de aquella muralla. ¿Cuál era el objetivo? Que no entrara ni saliera absolutamente nadie, para que la comida y la bebida se terminaran en el interior de la ciudad y luego los que estaban allá dentro se rindieran, se entregaran, en este caso, a los opresores. Era lo que estaban buscando los sirios en contra de Samaria, y los samaritanos estaban resistiendo. El profeta Eliseo, que habitaba ahí en Samaria, le había orientado al rey Joram que resistieran, que Dios los iba a liberar. Así que empezó el sitio y duró un buen tiempo, de tal manera que empezaron los estragos fuertes. Empezó a agotarse el alimento de tal manera que el hambre empezó a arreciar y también los artículos empezaron a volverse muy caros. De tal manera que ese pasaje de la palabra de Dios que le estoy planteando dice que una cabeza de asno llegó a venderse en 80 piezas de plata. 80 piezas de plata. Hay que considerar que el asno era un animal considerado impuro o inmundo entre los judíos. Así que era algo muy excepcional. Aparte de todo, la cabeza era lo más repudiable como para consumir, pero el hambre era tanta que una cabeza de asno la estaban vendiendo en 80 piezas de plata. Téngalo por seguro que quien tenía ese dinero la estaba comprando para poder subsistir, para poder comer.
Era una carestía tremenda. También se nos habla de que un cuartito de estiércol de paloma que pudo haberse utilizado como combustible, aunque algunos dicen que esta expresión se refiere a ciertos alimentos secos, como quiera que haya sido, un cuarto de litro de ese producto se vendía en 5 piezas de plata. La carestía era terrible. Pero también hubo casos de canibalismo, incluso en madres de familia que actuaron de manera inhumana de esta forma, que llegaron a comerse a sus hijos. El pasaje nos habla de 2 madres de familia que se pusieron de acuerdo y se dijeron una a la otra: hoy vamos a cocinar y nos vamos a comer a mi hijo y el día de mañana el tuyo. A ese grado llegaron las cosas dentro de Samaria. Estaba la situación crítica. La angustia, la desesperación hizo presa de muchos, incluyendo el monarca. La Biblia nos dice que cuando una de estas mujeres, de las que se comieron a sus hijos, llegó con él pidiéndole ayuda, le dijo: ayúdame. El monarca le contestó: si Dios no te ayuda, si Jehová no te ayuda, ¿cómo te voy a ayudar yo? Eso es una expresión de desesperación. Estaba angustiado el monarca por aquella situación que se estaba viendo. Es cuando la mujer le cuenta el acuerdo que hizo con la otra dama. Ella y yo dijimos que nos íbamos a comer a nuestros hijos, nos comimos el nuestro, y al siguiente día que yo le pedí a ella que sacara a su hijo para comerlo, ella lo escondió. Esa fue la queja que le llevó esta dama al rey. Entonces el rey por eso se angustió, de tal manera que dice la Biblia, él rasgó sus vestidos. Y eso era una expresión de luto, de tristeza. Estaba la cosa terrible allá en Samaria. Aparte, uno de los funcionarios de Israel, ahí en el pasaje de 2 de Reyes capítulo 6, da testimonio de que multitudes de samaritanos habían muerto a causa de aquella situación tan espantosa que estaba viviendo la ciudad de Samaria. Esto como que se asemeja, por lo menos un tanto, en cierto sentido, a las problemáticas diversas, a las penurias que enfrenta también la sociedad nuestra. Hay muchas penurias que enfrenta la sociedad ahora también, pero todos estaremos de acuerdo que una tribulación, y muy fuerte tribulación común, que el mundo entero está enfrentando, es esta contingencia sanitaria, la cual está trayendo y está haciendo que se acumulen ya una serie de consecuencias no agradables. Por ejemplo, el pánico que está siendo presa de muchas personas, el confinamiento prolongado del cual todavía estamos participando, la violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, como lo hemos comentado en otras ocasiones, precisamente por esta causa. El alza de los precios también en nuestros medios se está dando. La bancarrota de tantas empresas y como consecuencia desempleos a granel. Hace unos días apenas estábamos oyendo que tan solamente una maquiladora aquí en la ciudad de Chihuahua despidió a 300 de sus empleados. Solo una maquiladora. Imagínese usted, en el país entero y en todas las empresas, la cantidad de desempleos. Es una situación que nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo está enfrentando a causa de la tribulación que se está viviendo en este momento. Aparte de la enfermedad que es la característica fundamental de esta pandemia, y muchas muertes, ¿no es cierto? Igual exactamente que Samaria, donde se dieron muchísimas muertes por causa de aquel sitio, ahora en nuestros medios sabemos que ha habido muchas muertes. Esta es la realidad que se vive en nuestros medios. ¿Significa esto que usted debe caer en el desconsuelo? ¿Significa que debe entregarse a la depresión? Definitivamente no. No significa eso, porque nosotros no estamos abandonados en medio de estas consecuencias ciertamente reales y desagradables. No estamos abandonados en medio de todo esto, sino que hay una providencia divina moviéndose. Y ese es el asunto que trata precisamente el segundo episodio del relato bíblico que le estoy compartiendo. Habla de la providencia divina. La providencia divina es precisamente el medio supremo
a través del cual las cosas pueden cambiar para bien. Aquí es donde comienzan las buenas noticias. La divina providencia es el medio supremo para que las cosas cambien, para que se modifiquen, para que mejoren. Providencia se define como ese cuidado que Dios tiene de su creación y de sus criaturas. Es la prevención que Dios toma para alcanzar a llegar al fin que Él desea. Es decir, que Dios no está tomado por sorpresa de ninguna manera. Todo Dios lo ha previsto. No solamente lo que va a suceder, sino las acciones que Él va a implementar, que Él va a tomar para intervenir, ya lo tiene previsto. Nada lo sorprende. Dios no está improvisando. Eso es providencia divina. Esta providencia grandiosa empezó a manifestarse en Samaria desde el momento en que el profeta Eliseo dio una palabra de pronóstico en beneficio de Samaria, diciendo que las cosas cambiarían radicalmente de la noche a la mañana. Vean el capítulo 7 esta profecía. Eliseo, delante de uno de los funcionarios de gobierno, de uno de los principales siervos del rey, a él precisamente le dijo: de aquí a mañana, a estas mismas horas, en la puerta de Samaria, se va a vender el seah de harina a una moneda de plata, un siclo, una moneda de plata, y 2 seahs de cebada se van a vender por el mismo precio. Un seah es el equivalente a 9 litros. Por lo tanto, 2 seahs es el equivalente a 18. Lo que está diciendo el profeta es: mañana a estas horas en la puerta de Samaria se van a vender 9 litros de harina a un siclo o a una moneda de plata, y 2 seahs, o sea 18 litros de cebada a un siclo. Está profetizando que los precios van a bajar drásticamente y va a ser accesible la comida para todos, pero en un plazo de 24 horas, ¿se da cuenta? De tal manera que el príncipe se burló de Eliseo y dijo: ni aunque Jehová abriera ventanas en los cielos, esto podría ser así. Entonces Eliseo le dijo al príncipe: ciertamente va a suceder y tú lo vas a mirar, pero tú no vas a comer de aquel alimento por la palabra que has dicho. Así se quedó. Y así comenzó a manifestarse la providencia de Dios de manera espectacular a favor de Samaria. Pero escuche lo siguiente: la palabra de Dios nos dice que en la puerta de la muralla había 4 leprosos viviendo. Ellos no podían vivir dentro porque eran considerados inmundos, de manera que estaban fuera de la ciudad a las puertas. Y entonces ellos, hablando entre sí en aquella situación tan terrible, dijeron: vamos a hacer algo, vamos al campamento de los sirios para ver si tenemos esperanza, porque si entramos a la ciudad no hay esperanza, en la ciudad no hay alimento, vamos a morir. Si nos quedamos aquí a las puertas de la muralla también vamos a morir. Y entonces ellos dijeron: vamos con los sirios y probablemente ellos nos concedan la vida. Vamos a entregarnos. Si ellos deciden darnos la vida, viviremos. Si ellos deciden quitarnos la vida, moriremos. ¿Qué más da? De cualquier forma vamos a morir aquí. Vea qué maravillosamente se mueve la providencia divina. Y ellos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegan al pie del tal campamento, se dan cuenta que no hay gente. No están los sirios. Muchos caballos, muchos asnos, las tiendas de campaña bien arregladas, llenas de comida, llenas de bebida, plata, oro, enseres, vestidos, pero no hay gente. El testimonio de la palabra de Dios es que Dios milagrosamente hizo que los sirios tuvieran una ilusión auditiva. Ellos escucharon que venían ejércitos, escucharon caballos, el tropel de caballos, el ruido de carros de ejércitos que venían hacia donde ellos. Y entonces razonaron: el rey de Israel ha contratado a los heteos y a los egipcios para que vengan contra nosotros y nos destruyan. Y ellos se convencieron de que así era, de tal manera que se levantaron despavoridos, dice la palabra de Dios, y regresaron a su tierra corriendo, de tal manera que ni asnos se llevaron, ni caballos, ni ninguna propiedad de la que tenían ahí, sino que salieron presurosos, incluso dejando prendas de vestir por el camino y enseres por el camino de la premura que llevaban. Ellos estaban aterrorizados de que llegaran aquellos ejércitos y los mataran. Por eso es que la Biblia dice que el campamento estaba intacto y todas las propiedades ahí.
Los leprosos gustosos entraron, comieron, bebieron y empezaron a acarrear de aquellas cosas y a esconderlas hasta que entre ellos reflexionaron y dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias, de buena nueva. Samaria se muere de hambre y nosotros callamos. Vayamos y demos la noticia. Y es lo que hicieron. Fueron allá y hablaron con los porteros que custodiaban precisamente las puertas de la muralla y les dijeron: hey, hemos ido al campamento de los sirios y no hay gente, pero está lleno de víveres. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Le voy a decir cómo es que cambiaron, pero primero le voy a decir que nuestra historia también puede cambiar. Gloria a Dios por eso. Y el medio para que suceda esto, para que las cosas cambien, aquí entre nosotros, es el mismo que el medio que se utilizó para que las cosas cambiaran en Samaria, la divina providencia. Ese es el medio. No debemos cometer el error que cometió no hace muchos días un gobernante de otro país que quiso desconocer la providencia de Dios. Después de una tremenda ola de contagios en su estado y de muertes, cuando él miró que los contagios empezaron a bajar y a bajar y a bajar, estoy hablando de los contagios de COVID-19, después de una mortandad terrible, cuando él observó que bajaban los contagios, él dijo delante de las cámaras, delante de los medios: no fue Dios, dijo el gobernante, no fue la fe, ni tampoco el destino, fuimos nosotros, dijo el hombre, a través de mucho sufrimiento, fuimos nosotros quienes lo hicimos. ¡Qué grave error! Quitarle a Dios el mérito que tiene. Debemos entender que si las cosas mejoran, es porque la providencia de Dios está interviniendo. Y que si esa providencia no está, entonces las cosas no van a mejorar. Tenemos que entender eso. ¿Qué medios va a utilizar Dios para llevarnos a bien? ¿Para llevarnos a mejor a nosotros? Yo no sé. En realidad Dios no tiene problema con eso. Dios tiene 1000 maneras de hacerlo, más de 1000 maneras de hacerlo. De hecho, lo está haciendo. Descanse en el Señor. Este es un llamado que quiero hacerle de manera muy sentida. La providencia de Él está obrando. Descanse en el Señor. Esa providencia maravillosa es la que viene a hacer que las cosas cambien para bien. En este pasaje, en este relato bíblico que le estoy compartiendo en base a segundo libro de Reyes, miramos en el tercer episodio que hay una problemática resuelta. Y es aquí donde podemos mirar de manera más concreta esa verdad que le he venido compartiendo hace unos minutos, que Dios puede cambiar las cosas más negativas para bien. La palabra de Dios nos dice ahí en el capítulo 7 del segundo de Reyes, en el capítulo 6 del segundo de Reyes, que cuando los leprosos fueron a llevar la noticia: hey, el campamento de los sirios está solo y está lleno de provisiones, ellos actuaron de manera muy cautelosa, porque de inicio pensaron que se trataba de una trampa, que se trataba de una emboscada, de manera que el rey envió unos cuantos exploradores para que se aseguraran. Cuando aquellos salieron y exploraron, ciertamente encontraron rastros de que los sirios habían salido despavoridos, huyendo, y que no estaban ciertamente, que no se trataba de una trampa. Cuando ellos regresan y confirman aquello, entonces el rey abre las puertas de la ciudad y le da oportunidad al pueblo a que vaya y saquee el campamento de los sirios y vayan y coman, se apropien de diferentes cosas que había ahí. Y entonces las cosas cambiaron. La situación tan tremenda, tan terrible en la que Samaria estaba sumida, cambió para bien de la noche a la mañana. Escuche, literalmente, de la noche a la mañana cambió para bien aquella situación desastrosa. Porque como el profeta lo había dicho, lo había pronosticado, ese día, a la misma hora que el día anterior,
a la puerta de Samaria se estaba vendiendo el seah de harina a un siclo de plata y los 2 seahs de cebada al mismo precio. ¿Por qué en la puerta de Samaria? Porque era la costumbre. Hasta la fecha es la costumbre que en las puertas de las ciudades se montan mercados y se venden diferentes tipos de artículos. Así que de inmediato montaron el mercado y empezaron a vender barato, por decirlo de alguna manera. Aunque no estaba regalado el precio aquel en comparación a los precios de cuando estaba el sitio en su apogeo, eran gangas. De manera que se cumplió la palabra profética increíblemente. Miren nuestro Dios, qué grandioso es. De la noche a la mañana la gente estaba comiendo, estaba bebiendo y tenía todas las cosas de las cuales había carecido por un buen tiempo, a pesar del pronóstico que había dado, el pronóstico negativo que había dado un príncipe del rey. Déjeme decirle que el pronóstico del príncipe estaba correcto desde la perspectiva meramente humana. Es decir, que si lo viéramos sin tomar en cuenta la providencia de Dios, de hecho aquella situación era insalvable. El error de ese príncipe es que menospreció a Dios. Él dijo, aunque Jehová abriera ventanas en los cielos, esto no se compone. ¿Cómo puedes menospreciar a Dios? Increíblemente hay quienes lo hacen hasta la fecha, pero es una locura. Aquel hombre hizo un pronóstico negativo, pero no importa que los seres humanos, aunque tengan mucha eminencia, hagan pronósticos de esta categoría. Cuando la providencia de Dios está presente, las cosas pueden cambiar para bien. Así que, si usted escucha pronósticos negativos en este tiempo, para nosotros, para los días por venir, porque pudiera ser, no se perturbe. Recuérdese que Dios puede cambiar las cosas para bien. Y que si Él pudo resolver aquella compleja problemática de Samaria, también puede resolver nuestra problemática. Alabado sea su nombre. Entonces podemos esperar un mejor mañana. Espere un mejor mañana. La providencia de Dios está con nosotros y eso es lo que provoca que las cosas puedan cambiar para bien. Por muy mal que estén, pueden llegar a ser mejor, porque esa es la maravillosa provisión divina. Entonces, a través de este pasaje bíblico 6, capítulo 6, versículo 24 hasta el 7, versículo 20 del segundo libro de los Reyes, hemos podido apreciar que cuando hay una tribulación extrema, se necesita la providencia de Dios. Y que cuando ésta está presente, la solución llega. Hace más de 100 años vivió un mercader cristiano en una localidad llamada Bristol. Este hombre era famoso porque era muy generoso con los pobres y exitoso en los negocios. Parecía que la providencia de Dios siempre estaba sobre él. Nunca en sus viajes por el mar, porque ahí es donde se desenvolvía en su trabajo, nunca perdió un solo barco. Sin embargo, en una ocasión, mientras regresaba a su casa, precisamente en su buque, en su embarcación, chocó con una gran roca en el fondo. Chocó con una roca y aquella roca hizo un tremendo agujero en la base del barco, de tal forma que empezó a entrar el agua a borbotones y aquel flujo de agua amenazaba con hundir el navío. Hicieron de inmediato todas las agencias necesarias para tratar de salvar la embarcación, pero parecía que todos los esfuerzos eran inútiles. El agua subía y subía y subía y parecía que finalmente sin remedio el barco se iba a hundir, pero de pronto sucedió algo. El agua se detuvo inmediatamente, ya dejó de subir sin razón aparente. No había una explicación, solo ellos miraron que dejó de subir el nivel del agua dentro de la embarcación, de tal manera que el barco llegó hasta Bristol sin novedad alguna. Cuando llegaron a puerto y revisaron el tremendo agujero que se había hecho por aquel choque de la roca contra el casco de la nave,
se dieron cuenta que estaba atorado ahí un pez. Parecía ser que era un delfín. Aquel pez llegó y se atoró en el orificio que había hecho la roca, de tal manera que el flujo de agua al interior de la nave cesó, y es lo que ocasionó que la nave pudiera llegar con bien al puerto. ¿Ve cómo se mueve la providencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la providencia de Dios? No son casualidades, no son coincidencias. Eso es la providencia de Dios. Esta es real y es maravillosa. Por eso yo quisiera que en esta mañana oráramos, que Dios nos ayude para reconocer siempre esa providencia y no desconocerla como lo hizo aquel gobernante del que le hablé hace un momento. Que la reconozcamos siempre, esa providencia divina, y que le pidamos a Dios que no nos falte, ni hoy, ni cuando termine esta cuarentena, en los días sucesivos, ni nunca. Porque si la providencia de Dios no está, las cosas no pueden mejorar. Pero si está, mejorará. Padre amado, en esta preciosa mañana yo te alabo con mi corazón por la oportunidad de expresar tu verdad, que nos consuela, que nos anima, que nos levanta. Qué bueno saber que tu providencia, Señor, está en nuestros medios. ¿Qué fuera de nosotros si no aconteciera así? Yo te doy gracias, Señor, por tu providencia maravillosa. Queremos verla, queremos reconocerla. Guárdanos de tener un corazón altanero, un corazón orgulloso que nos lleve a darnos el mérito a nosotros mismos, o que nos lleve a darle el mérito a la coincidencia, a la casualidad, o a las instituciones, o a cualquier otra cosa. Ayúdanos a entender que el mérito es tuyo, porque si se trata de medios, tú eres el que usa los medios. Tú usaste al profeta Eliseo para dar aquel pronóstico de bienestar. Tú usaste a los leprosos para ir al campamento de los sirios y traer una buena noticia. Y tú usaste aquella ilusión auditiva sobrenatural para espantar a los sirios. Tú eres un Dios de medios. Ayúdanos a reconocerlo siempre y a darte la honra, la gloria y la alabanza. Y te suplico que a pesar de nuestro orgullo, Señor, que a veces se asoma, no nos quites tu providencia. Dánosla, Señor, hoy, después de esta cuarentena, y siempre necesitamos, Señor, tu provisión maravillosa. Nos encomendamos a ti con todo el corazón y te damos gracias porque podemos esperar un mañana mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, son muy amables. Qué bendición compartir la palabra. Que tengan un grandioso día.